¿Qué es en realidad el bloqueo? Es como una pared que no se puede atravesar. ¿De qué zona proviene? Generalmente es el producto de cuestiones del inconsciente. La conciencia funciona en este caso como un carcelero. Activar la creatividad favorece la liberación. Bloqueo y abandono van ligados. Las situaciones conflictivas vinculadas a los afectos afectan. El que se bloquea suele tener una profunda desconfianza en su capacidad. Superarlo es un acto de felicidad porque implica un reencuentro con la libertad interior. ¿Quieres saber cómo puedes acabar con el bloqueo creativo? Échale un vistazo a mi nueva línea de productos, seguro te late el corazón con alguno. Tus compras me impulsan a producir contenidos y te ayudan a salir de la lista de escritores que han tirado la toalla. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo, prioridad al responder tus comentarios y un montón de descuentos. O sé un tallerícola preguntón y además realízame una consulta mensual por videollamada. Entra al menú miembros del canal o a israelpintor.com/soytallerícola, elige la suscripción que más te gusta y disfruta de los beneficios de ser un tallerícola. El bloqueo puede ser miedo o represión. Es una resistencia. La resistencia puede manifestarse como una distracción, un cansancio súbito, el deseo de dormir, un dolor de cabeza o cualquier otro síntoma físico. En cualquier caso es un mecanismo para escapar y surgen las variadas excusas para no escribir a la vez que te afectan las culpas por no respetar tu deseo. Los bloqueos suelen vincularse a la autovaloración negativa y a la autoexigencia. Algunas de sus causas son que eres perfeccionista, que te autocriticas en exceso, que quieres abarcarlo todo y te desborda el asunto, o sencillamente te sientes falto de reconocimiento y tienes bajita la autoestima. Así pues, los bloqueos te hacen sentir frustrado porque la danza de los receptores se agazapa en los pliegues de tu cerebro. Si descubres por qué te bloqueas a la hora de escribir, podrás desarticular las trabas. Me voy a basar en las ideas que expone Sylvia Adela Cohan en el ensayo La escritura terapéutica, claves para escribir la vida y la creación literaria. Intercalaré algunos supuestos de casos en los que te podrías encontrar con tareas que puedes realizar para resolver tu bloqueo. Pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo y así no te perderás nada de lo que viene. ¿Ya? ¿Listo? Venga, suscríbete. Bueno, ¿seguro? ¿Seguro? Venga, pues vamos allá. No encuentro el momento. Hablas del tiempo externo. Pero, ¿acaso no te permites un tiempo interno para escribir? Ese tiempo al que se refiere Juan José Arreola. Hace mucho, y no sin melancolía, confesé mi falta de tiempo para dedicarme a escribir. Claro que no me refería a las horas hábiles en el común sentido de la expresión, porque esas las tengo de sobra como todo el mundo, sino que quise aludir a ese tiempo interno y secreto en que suena la hora de la verdad y se traduce en palabras eternas. No me interesa lo que puedo, sino lo que no puedo escribir. Donde hay que instalarse es en el espacio y el tiempo interior. El secreto está en programar unos minutos a cierta hora del día y apuntarlo en la agenda como una actividad más de las que te ocupas. Lo apuntado en la agenda te predispone. No escribir por falta de tiempo provoca la presión del ser, puesto que la mente no se libera, está pendiente y depende de problemas que hay que resolver. No le da permiso a la imaginación y se inmoviliza el mundo interno. No sirvo, no valgo, no consigo decir lo que necesito. Algunos abandonan cuando lo que acaban de escribir no corresponde a lo que querían escribir. Los que se bloquean, en lugar de colocar la pobreza en el texto, la colocan en su persona. Sienten que no valen cuando el que no vale es el texto y la solución está en reescribirlo. Si recurrieran a la posibilidad de cambiar, eliminar,
probar. No solo la práctica resultaría flexible y posible, sino que mejoraría su capacidad verbal, la gramática y la creatividad con las palabras. Y también, por supuesto, su valoración personal. Identifica las emociones y sentimientos que te impulsan. A veces el bloqueo no tiene tanto que ver con el nivel de claridad que eres capaz de alcanzar escribiendo, sino con tu incapacidad para expresar con precisión las emociones y los sentimientos que te impulsan a escribir aquello que quieres escribir. Cuando mis alumnos no confrontan sus emociones y sentimientos reales, aquellos que les empujan a escribir, suelen crear textos confusos, crípticos, enrevesados. Es como si en el fondo no quisieran que el lector les entendiera, cuando sí quieren, pero les da pudor y no se han dado la oportunidad ni han tenido el valor de conectar con sus verdaderas motivaciones. La falta de conciencia sobre ellas los lleva a escribir sin controlar lo que quieren decir realmente. Al enfrentarme al texto, siento necesidad y desazón al mismo tiempo. Un mecanismo que no falla: escribir en el mismo momento en que empiezas a lamentarte. Escribir sobre el lamento, lamentarte por escrito. Es casi seguro que después de unos pocos párrafos te sentirás tan relajado o tan eufórico que continuarás sin problema. Cuando aparezca esa desazón, recurre a la asociación libre en torno a ese estado. Es muy factible que surjan así motivos que no imaginabas. No tengo imaginación. ¿Será que no te atreves a imaginar? Verás cuánto contiene tu imaginación si le abres la puerta. ¿Será que hay muchas puertas que no te atreves a abrir? Empieza por revisar qué hay detrás de las puertas que ya abres normalmente. Todos tenemos imaginación, si no, no seríamos seres humanos. Te recomiendo que te pongas a chismorrear sobre lo que quieres escribir. Dale rienda suelta a tus ideas de manera oral. Invítale un café a tu mejor amigo. Asegúrate de que es ese tipo de amistad que soporta tus monólogos soporíferos y tú paga la cuenta, por favor. La interacción de tus ideas con las ideas de otro podría desatar tu imaginación. Creo que el relato se diluye y abandono. Date un segundo para reflexionar sobre la siguiente idea. La ansiedad ante la página en blanco proviene del temor a desvelar aquello que debería permanecer oculto. ¿Qué es eso que no te atreves a revelar? Porque eso es exactamente lo mismo que te está empujando a escribir, pero para escribirlo hay que descubrirlo. Si se mantiene oculto, será la causa eterna de tu bloqueo. Hay unas cuantas tareas que te pueden ayudar con esto. Sintetiza la historia. Suelo recomendar a mis alumnos que escriban esquemas dramáticos en orden cronológico, o sea, de principio a fin, que contengan el total de la historia que se pretende narrar. Procura que cada uno de los puntos del esquema no sea más largo que un tweet. Así conseguirás una visión global de tu relato sin tener que escribir la obra entera. Una visión global del relato te dará acceso al sentido último de la historia. Te permitirá descubrir qué es eso que tanto temor te produce y al identificarlo sabrás cómo enfrentarte a ello desde la creación literaria. Responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué quieres escribir esa historia? ¿Por qué quieres que pasen los hechos tal y como lo has decidido? ¿Por qué has elegido a esos personajes? Este ejercicio no siempre es fácil. Hace falta tener un alto grado de autoanálisis, pero tranquilo, para eso estoy aquí. Si ese es tu caso, puedo ayudarte con todo esto y más a través de mi coaching literario. Llevo mucho tiempo escribiendo, pero de manera inconstante. Escribe sobre el acto de escribir, sobre la pereza de hacerlo y el malestar subsiguientes. Te conviene estar predispuesto mentalmente para crear. Hagas lo que hagas. No te exijas perfección ni una obra definitiva. Simplemente escribe. Si te lo propones a menudo, las ideas se activan. Estableces más confianza con las palabras. Mientras no dejes de escribir y te lo pongas en la agenda tal y como ya acordamos, hay otras actividades que intercaladas pueden ayudarte a lidiar con la constancia. En la medida en que te dan oportunidad a pensar y a sentir, a vivir y acumular experiencias que luego tengas necesidad de convertir en literatura. Por ejemplo, sal a darte un paseo. A mí me sirve sentarme en algún lugar público a mirar a la gente pasar. Imagino cómo serán sus vidas, de dónde vienen, a dónde irán,
si están solteros o no, si tienen hijos, si van de camino a cometer un delito o si llevan vidas anodinas de día y vidas trepidantes de noche. Otra cosa que puedes hacer es cantar mientras te duchas o limpiar el frigorífico. Sí, aunque no lo creas, hacer otras actividades completamente ajenas a la escritura puede llevarte a la escritura. Parto de la premisa de que para ti escribir es como respirar, o en el peor de los casos como lavar la ropa sucia una vez por semana. Esto es lo que deberías hacer mientras cumplas con tu agenda periódica de escribir. Cuando no escribas, disfruta de todo lo que no sea escribir. Cuando experimentas con atención plena el resto de las actividades de tu día, adquieres una mayor perspectiva de todo. Tu capacidad de observación crece y, sin pretenderlo, acumulas registros en la mente, pequeños aspectos de la vida cotidiana que luego podrán convertirse en toda esa gran verdad llamada literatura. Uno nunca sabe qué gran verdad va a descubrir bajo la ducha mientras canta ronco pecho y se enjuaga el champú de la cabeza, o mientras quita con escrúpulo la mierda que lleva alojada en el fondo del frigorífico desde hace meses. No encuentro el tono adecuado. Ya tienes claro que todo lo que escribas deberá pasar por tus vísceras, que el tono narrativo que escojas en cada caso depende de lo que pretendes decir, del propósito y del estado en que se encuentra tu personaje. No olvides que el personaje protagonista te puede facilitar el camino. Escúchalo, y él o ella te sugerirán el tono preciso con el que se debe contar su historia para que el lector lo conozca más que a una persona real y quede cautivado ante sus avances y retrocesos. Y ya que estás, anticípate y elige también el tipo de narrador antes de empezar a escribir la obra. Ensáyalo, no siempre se da con él a la primera. Es conveniente el dominio de las diversas técnicas narrativas que existen. Te recomiendo mi curso Tipos de Narrador para que este asunto no sea nunca más un motivo de bloqueo. No sé hasta cuándo debo perfeccionar el texto. Si sabes qué pretendes conseguir, sabrás cuánto tienes que corregir. Calcula tus aspiraciones y el grado de calidad que deseas para tus textos. Pero ten siempre en cuenta que la tarea de corrección es posterior a la de producción. Si corriges mientras escribes, te bloquearás. Para que la corrección no se convierta en una causa de bloqueo, no te obceques con las frases perfectas. Abraza la imperfección durante la etapa de la producción primera. Ahora bien, el motivo de tu bloqueo podría no estar en el grado de perfección de tu gramática, sintaxis u ortografía. Tampoco con la pericia que tienes utilizando figuras retóricas. A veces lo que te traba es que necesitas descubrir aquello que no consigues mejorar. Y es posible que ese algo que no consigues mejorar coincida con un aspecto no resuelto en ti. Conecta con el problema emocional o psicológico que tienes. Porque si lo tienes tú, lo tiene tu texto. Si necesitas ayuda con esto, búscame a través del coaching literario, porque no siempre es fácil ver la viga en el ojo propio. Mi dilema es ¿qué efecto producirá mi texto en el lector? La superficie sobre la que se plasma la escritura representa el exterior del yo y también lo que le une al otro. La posibilidad de que los textos sean leídos produce incertidumbre, anticipa críticas, la siente como una herida al yo que desea ser querido. A eso se debe. La inhibición protege al yo de un posible daño imaginario, perder el amor del otro. Este bloqueo no suele contemplar al lector en general, no al menos al mismo nivel que a un tipo específico de lector. Tus seres queridos, amigos o círculo social inmediato. Y esto es así porque tu literatura es consecuencia inevitable de tu propia vida, en la que interactúa toda esa gente. Y sabes que estás escribiendo cosas que en mayor o menor medida guardan relación con ellos y ellas. Y eso te acojona. Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Lo van a entender? ¿Se van a enfadar? ¿Me van a odiar? Identifica las emociones y sentimientos que quieres producir en el lector. Y deja de pensar únicamente en los tuyos. Lo más probable es que ni te lean y se limiten a felicitarte por haberte atrevido a escribir. Pero en caso de que sí te lean, lo que sea que pase en sus mentes y corazones no es responsabilidad tuya. Cada persona debe hacerse responsable de sus propias emociones y sentimientos. Sin embargo, esto no te eximirá de escribir como los profesionales.
Si identificas cuál es la experiencia emocional o sentimental e incluso ideológica que deseas tengan todos tus lectores, entonces no tendrás de qué preocuparte. Los tuyos y todos los demás van a reaccionar ante tu texto exactamente de la forma en que habías previsto. Esto te ayudará a relajarte y abandonar las paranoias sobre lo que va a pasar cuando ellos te lean. No sé si el relato que escribí, cuento o novela, es bueno. Conocer las técnicas narrativas, los géneros y subgéneros literarios, las bases de la construcción dramática y en general el oficio del narrador, del escritor, es el camino para que puedas hacer tu propia valoración y reescribir si hace falta o dejar de hacerlo porque ya conseguiste el texto que deseabas. Si eres un novato, lo mejor es comenzar por el principio. Mi curso de iniciación será una vía extraordinaria para acercarte al conocimiento que necesitas y emprender tus propias aventuras creativas. En suma, las dudas deberían ser productivas. Forman parte de la incertidumbre que hace avanzar un libro, pero cuando te atacan permanentemente y dudas de ti mismo, son improductivas. Practica el autorrespeto y podrás aceptar las equivocaciones y las críticas de los otros. Repara en que el tiempo que pasas lamentándote de no haberlo hecho es tiempo perdido. Intenta relajarte a través de la música, de los movimientos corporales, del contacto con el aire libre y la naturaleza. Generalmente se llega a ser creativo después de sucesivos bloqueos. El bloqueo puede ser parte del proceso creativo. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast, Facebook Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete al boletín de mi web para recibir noticias, promociones exclusivas, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Me dejé alguna causa de bloqueo fuera de la lista? Cuéntamelo todo en los comentarios. Los leo y respondo toditos. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao. Estoy de vuelta. A ver, no voy a engañar a nadie. Esto me está costando mucho. Pero es que tampoco miento cuando digo que me gusta mucho mi trabajo. Soy muy feliz haciendo lo que hago y que también, aunque es difícil encontrar el equilibrio, me gusta poder seguir haciendo esto. Eso no le quita dificultad a las cosas. Tengo aquí enfrente todas las fotitos que imprimí de mi mamá hace poco. Yo creo que ella querría que yo estuviera bien, así que vamos a estar bien. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.